Unidad 1. En este tema o en este punto abordaremos la definición o concepto de derecho probatorio, naturaleza del derecho probatorio, importancia del derecho probatorio, la verdad y la prueba, la certeza y la prueba. Concepto de derecho probatorio. Es el conjunto de normas reguladoras de los medios de prueba a ser utilizadas en un proceso. Comprende lo relativo a la aplicación de la normativa adecuada, la manera de incorporar en el proceso los medios de prueba, regula la oportunidad promocional de los medios de prueba, la práctica y evacuación de la prueba y en general todo aquello que guarde relación a la actividad probatoria. Sobre la naturaleza del derecho probatorio, cabe indicar que mucho se ha discutido acerca de las normas jurídicas que regulan la institución de la prueba. Las opiniones son variadas y en algunas, pues inclusive contradictorias. Estas han sido clasificadas en 5 tesis o 5 posturas. La primera tesis, cuyo autor es el jurista italiano Salvatore Satta, sostiene que las normas sobre pruebas forman parte exclusivamente del derecho material, tratándose de una postura, si se quiere, aislada, que resulta opuesta a la casi totalidad de teóricos o estudiosos de la prueba. La segunda tesis considera que las normas sobre la prueba son de naturaleza mixta, es decir, procesal y material. Para esta teoría existen normas que regulan la prueba fuera del proceso y para fines extraprocesales, vinculadas a la adquisición de derechos sustanciales o a la existencia de situaciones jurídicas de derecho material que no puedan tener en consecuencia carácter procesal, ya que cumplen sus fines sin la intervención del juez. En cambio, otras normas están dirigidas al juez para que ésta las aplique o exija su aplicación en el curso del proceso y por tanto tienen naturaleza procesal. Al respecto, Carneluti escribe que de las pruebas tienen normalmente necesidad el juez, pero pueden tener necesidad también las partes y que basta esa reflexión para excluir que la prueba opere solo en el proceso y que por tanto constituya exclusivamente una institución procesal. Eugenio Florian es de esa postura, al igual que Hugo Alsina y Vincenzo Panuccio. Asimismo, los civilistas franceses acogen esta tesis, tal cual lo hacen Planiol y Ripper. Ellos confinan la postura mixta en el contexto del derecho civil y el procedimiento, bajo el argumento de que el procedimiento es quien administra las pruebas. Los civilistas hispanoamericanos como Claro Solar, Alessandri Rodríguez y Somarriba Undurraga son de similar postura. El primero, es decir, Claro Solar, advierte que corresponde más al derecho procesal, pero que en cuanto a saber cuál es el modo de prueba autorizado en un acto determinado, depende de la naturaleza misma del acto. Cuestión de fondo que corresponde decidir al derecho civil, como sucede en las pruebas preconstituidas, y los segundos, es decir, Alessandri Rodríguez y Somarriba Undurraga, son quienes consideran o le asignan
al derecho procesal las formalidades de la prueba en el proceso y al derecho civil la determinación de los medios pertinentes y su valor. Lezona, por su parte, es de la opinión que la teoría de las pruebas estudian las reglas relativas a los medios de prueba, tanto en el derecho sustantivo como en el procesal. De allí que no le otorgue un carácter mixto. La tercera postura considera que las normas sobre pruebas son de naturaleza exclusivamente procesal. Al respecto, Jeremías Bentham señala que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas, al igual que Chio Benda, quien enfatiza que toda la materia de las pruebas pertenece al derecho procesal. Por su parte, dentro de esta tercera teoría, Rocco es del criterio que la institución de la prueba se representa en el conjunto de normas jurídicas procesales que regulan la prueba y los medios de prueba, al igual que el tratadista Liebman. Por su parte, para Silva Melero, más allá de la finalidad sustancial que en ocasiones puede tener una norma sobre prueba, ello no le quita la naturaleza procesal. Además, Andrei Wyszynski considera a las pruebas como una de las partes fundamentales y más importantes en la ciencia del proceso judicial. Y para el ilustre procesalista venezolano Luis Loreto, las pruebas están dirigidas a formar la convicción del juzgador, afirmando allí su relevancia procesal. La cuarta tesis afirma que las normas sobre pruebas se dividen en dos ramas, procesal y material. Sobre ello, el ilustre profesor español Jaime Guas rechaza las posturas en las que ven en la prueba una operación estrictamente procesal o material, y añade que en realidad existen dos clases de prueba, una prueba material y una procesal o judicial en sentido estricto. Él explica que prueba material es aquella institución que en el ámbito de las relaciones jurídicas regidas por el derecho material se destina a la justificación de la existencia de determinados acaecimientos de la vida real. No tiene como finalidad específica lograr la convicción psicológica del juez ni de ningún destinatario personal determinado, sino simplemente acreditar objetivamente el dato a que la prueba se refiere. En cambio, la prueba procesal es la que se dirige a producir la convicción psicológica del juez en un sentido determinado, con respecto a un dato o conjunto de datos procesales. En este caso, ya no hay que hablar de justificaciones objetivas, sino de comprobaciones personalmente dirigidas a un sujeto particularizado, es decir, la prueba procesal puede utilizar físicamente los mismos medios de la prueba material, pero en todo caso, la función del medio probatorio es radicalmente distinta en uno u otro aspecto. La quinta tesis indica que las normas sobre pruebas pertenecen al llamado derecho justicial. Esta noción del derecho judicial fue delineada por el profesor Jaime Goldsmith, quien combinó y precisó los criterios de Jelinek y Merkel, asentando que solamente una materia del derecho que tenga por objeto una relación jurídica existente entre la justicia estatal y el individuo que es miembro del Estado
puede considerarse como derecho justicial, en el sentido jurídico estricto del término, es decir, es el derecho que regula la relación justicial, que por una parte impone a los órganos jurisdiccionales un deber de administrar justicia y por la otra otorga a los particulares un derecho al acto de tutela jurídica. De esta quinta tesis podría afirmarse que si las reglas sobre pruebas indican cómo se debe llegar al fallo, pues ciertamente pertenecen al derecho procesal, que es parte, según esta doctrina, del justicial formal. En cambio, si le indican al juez cuál debe ser el contenido de la sentencia, corresponderían al derecho justicial material. Hernando Davis Echandía, tratadista colombiano, considera que la tesis que le asigna al derecho probatorio un carácter exclusivamente material desconoce por completo la función que desempeñan las pruebas en el proceso y no merecen mayor examen. Que la tesis que pretende ver en él una rama del discutido derecho justicial carece de fundamento real. El maestro Davis Echandía considera que la dificultad, él pasa a considerar que la dificultad radica en decidir si se trata de una materia estrictamente procesal o si es mixta, es decir, procesal y material, o si hay, como señala Guas, dos ramas separadas del derecho probatorio, la procesal y la material. La circunstancia de que una prueba sirva para producir confianza o seguridad en las relaciones extraprocesales y en el comercio jurídico no puede excluir su carácter procesal, porque tal efecto puede obtenerse no solo con las pruebas, sino con la sentencia. Toda norma que consagre formalidades simplemente ad probationem tienen un exclusivo carácter procesal, aun cuando esté acreditado en una norma sustantiva. Existen en muchos países, como en Colombia, normas civiles o comerciales que exigen una solemnidad especial para la existencia o la validez de ciertos actos o contratos, como la escritura pública para la compraventa o hipoteca de inmuebles y para la constitución, reforma o disolución de sociedades comerciales regulares y el documento privado en las promesas de contrato. Para ello, el documento público no es solamente una prueba, sino un requisito de sustanciación del acto que pertenece a la regulación sustantiva de la respectiva materia. Y por tanto, la norma que lo consagra forma parte del derecho material, mas no puede desconocerse que también en tales casos ese documento público o privado sirve asimismo para probar ante el juez la existencia del acto. Se cumplen allí las dos funciones, la material y la procesal, pese a que los contratantes, cuando cumplen la formalidad, pueden pensar solamente en la válida celebración del acto y en la adquisición de los derechos y obligaciones que de él se deducen, sin tener en cuenta la posibilidad de servirse del documento para establecer en proceso su existencia. Davis Echandía acepta la tesis de Jaime Guas sobre la existencia de dos clases de pruebas, las procesales y las materiales, y por tanto de dos ramas del derecho probatorio, la procesal conocida como pruebas judiciales y la material o sustancial, ambas como especies del género que puede denominarse derecho probatorio. Estas últimas atendiendo la explicación de Guas sobre la prueba material
tratan de la justificación de la existencia de determinados acaecimientos de la vida real, es decir, formalidad necesaria para la existencia del acto o su validez, y no para llevarle al juez la convicción psicológica acerca de él. Si no hay proceso, éstas no cumplen ninguna función sustancial. De todo lo anterior, ha de comprenderse que en materia penal la prueba tiene una naturaleza estrictamente procesal, más allá de que ellas reciban una notable influencia del derecho sustantivo, es decir, del derecho penal, en cuanto estén vinculadas a los actos sustanciales que con ellas se pretende establecer, pero esto no afecta a su naturaleza procesal. Tenemos la importancia del derecho probatorio. Se indicó que el derecho probatorio es el conjunto de normas reguladoras de los medios de prueba a ser utilizadas en un proceso, y que él mismo comprende lo relativo a la aplicación de la normativa adecuada reguladora sobre la manera de incorporarlas al proceso, su oportunidad promocional, su práctica en el juicio oral y público, y en general todo aquello que guarde relación con la actividad probatoria. La prueba no se rige por sí sola en el marco de la naturaleza de cualquier proceso. Ella constituye un derecho humano. Tal reconocimiento deviene del Compendio Jurídico Internacional en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por Venezuela en el Concierto de las Naciones. El derecho probatorio se representa en un conjunto de enunciados constitucionales y legales, y como bien lo indica el doctor Rodrigo Rivera Morales, regula un conjunto de garantías que recaen sobre la prueba, fijándolo con la frase el debido proceso en la prueba. En ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, proclamada por Venezuela, en su artículo 11, numeral primero, enuncia el derecho a que toda persona acusada de delito se le presuma inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. De esta disposición normativa se infiere el imperativo del debido proceso como garantía adjetiva que indiscutiblemente conduce al tratamiento de la prueba como un derecho humano en el marco de un proceso penal. En esa misma línea, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 14, numeral tercero, letras B y E, prevé una serie de garantías procesales que enuncian aspectos relacionados con las pruebas, destacándose dentro de estas en favor del inculpado la necesidad de obtención de medios necesarios para la preparación de su defensa e inclusive consagra el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, así como la obtención de comparecencia de testigos. De manera similar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, en el marco de las garantías judiciales, en su artículo 8, numeral segundo, letras C y F, establece derechos al inculpado, teniéndose allí el derecho a la concesión de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa. Además, el derecho de interrogar a los testigos presentes en el tribunal, exigir la obtención de comparecencia de testigos o peritos y de cualquier otra persona que pudiere aclarar los hechos objeto de la controversia penal. En función del señalado bloque de constitucionalidad,
en materia de derechos humanos, representado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, proclamados, suscritos y ratificados por Venezuela. Es por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esos derechos adquieren jerarquía constitucional con prevalencia en el orden interno, siempre que contengan normas que sobre el tema regulatorio resulten más favorables a las enunciaciones previstas en la Constitución, resultando, como bien lo indican Favoriu y Rubio Llorente, de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. En el ámbito constitucional venezolano se recogen tales regulaciones en el artículo 49. Allí se consagran un conjunto de garantías adjetivas, judiciales y administrativas expresadas como derechos en los 8 numerales que componen tal disposición, destacándose la prevista en el numeral primero, que reconoce el derecho que tiene toda persona a ser notificada de los cargos en el marco de una investigación, acceder a las pruebas, disponer del tiempo y de los medios necesarios o adecuados para ejercer su defensa. Asimismo, este artículo 49, en su numeral primero, señala que aquellas pruebas que hayan sido obtenidas bajo violación del debido proceso se tendrán nulas, entendiéndose que las mismas deben ser adquiridas e incorporadas de manera lícita al proceso penal conforme a la Constitución y a la ley. Caso contrario, resultarían ineficaces. Partiendo del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, en conjunción con la Constitución venezolana y el Código Orgánico Procesal Penal, denota la relevancia de la prueba en el ámbito procesal penal, como derecho humano del imputado y o acusado. Así es como la Organización de Estados Americanos, a través de la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal, ha fijado posición al respecto, indicando que al suscribirse estos instrumentos internacionales, la República asume de manera directa obligaciones, no solo con los otros estados de la comunidad internacional, sino principalmente con los individuos que viven bajo su jurisdicción. Tal obligación de respeto al contenido de los tratados está dispuesta en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de fecha 23 de mayo de 1969. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fija el pacta sunt servanda y consiste en que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplidas por ellas de buena fe. Y el artículo 27 de esta Convención de Viena dispone el derecho interno y la observancia de los tratados. Contiene que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de esta convención. De allí que tal asunción implique el respeto a las garantías mínimas en el contexto del debido proceso legal, que a todo evento le asiste al imputado o acusado, traduciéndose, entre otros, derechos procesales, el ineludible derecho de ser informado sobre la naturaleza de la acusación, el derecho de otorgársele un tiempo prudencial para el ejercicio del derecho a la defensa por sí o por un abogado defensor de su elección, sea público o privado, ser juzgado sin dilaciones indebidas,
así como el derecho a no declarar contra sí mismo, reconociéndosele además en su enunciado el derecho de prueba en su máxima expresión, teniéndose por ello el derecho de oír e interrogar testigos en tiempo real, incluyéndose aquí el poder interrogar a la víctima, el derecho del imputado o del acusado a ser oído por el juez de control o de juicio según la fase procesal que corresponda, bajo las premisas de objetividad, independencia e imparcialidad. En este sentido, el proceso penal, cualquiera fuere su esencia o modalidad, debe constituir un mecanismo de juzgamiento garantista de verdad y justicia, tratándose esta última, conforme el artículo 2 de la Constitución venezolana, de un valor supremo. A manera de resumen, podríamos afirmar que el derecho probatorio exige que la actividad probatoria tenga lugar en atención a los principios que la rigen y con base a las exigencias constitucionales y legales. Caso contrario, resultaría nula la prueba a tenor de la disposición establecida en el artículo 49.1 de la Constitución. De allí que el derecho probatorio, si bien se ubica dentro del derecho procesal, su eficacia está trazada por el derecho constitucional, que además habilita la exclusión de la prueba ilícita. Seguimos con el tema vinculado a la verdad y la prueba. La verdad es un proceso de búsqueda. Según Michele Tarufo, en el proceso se va a discutir si han ocurrido ciertos hechos y en función de ello debe utilizarse la prueba para dilucidar tal controversia. De allí que solo pueda considerarse como verdadero lo que haya sido probado, y en la medida en que las pruebas disponibles permitan acreditar el valor epistémico sobre los hechos enunciados o señalados. En el campo jurídico, la relación prueba-verdad permite vislumbrar dos formas comunes. El primero es el carácter conceptual y el segundo el carácter teleológico. El carácter conceptual: un juicio o proposición está probado si es verdadero y hay suficientes elementos que lo acrediten. Aquí la relación supone un resultado, pero también podría ocurrir que una proposición esté probada y resulte falsa. El segundo tiene que ver con el carácter teleológico. La verdad es la finalidad de la actividad probatoria y ella se concreta o representa en la decisión o sentencia. Al respecto, Luigi Ferrajoli señala que la finalidad primaria de la actividad probatoria es alcanzar el conocimiento de la verdad acerca de los hechos ocurridos y cuya descripción se convertirá en premisa del razonamiento decisorio. Conforme a la estructura del proceso, es claro que el objeto de conocimiento conforme a la estructura del proceso, es claro que el objeto del conocimiento en él, pues lo son el hecho y el derecho. Y en ese contexto, la cognición del juez tiene por necesidad dos objetos diversos: la declaración de certeza de los hechos y la aplicación del derecho. Surge la interrogante: ¿en qué consiste la declaración de certeza de los hechos? Pues la respuesta es la siguiente: esta tiene carácter histórico, ya que su finalidad es descubrir si el hecho controvertido ocurrió conforme a las circunstancias esgrimidas por las partes, y ello ha de ocurrir a través de la valoración probatoria
conforme las exigencias normativas, es decir, en el ámbito del derecho procesal. Ello se representa en las reglas de la actividad probatoria, entendiéndose aquí el cómo se aportan, cómo se practican y cómo se valoran. Y precisamente nuestro proceso penal, en fase de juicio oral y público, requiere de elemento reflexivo en quien juzga. Caso contrario, resultaría nefasto para el proceso, toda vez que se irrumpiría en el uso y aplicación de la metodología del proceso cognitivo en la valoración de la prueba. En ese proceso de cognición, durante la labor de juzgamiento, ha de comprenderse por esta la valoración racional de las pruebas practicadas, y no a través del conocimiento sentimental o sensible o privado del juez, sino en uso y aplicación de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. El juez, a través de la inmediación, percibe la información sobre los hechos de las partes, las afirmaciones, los datos o informaciones de los testigos, valoración o valoraciones de los expertos y registro del estado de las cosas mediante inspección, pero todas ellas sufren un proceso de interpretación complejo en el que entra a cumplir una labor esencial el intelecto mediante la aplicación del tetraedro de la sana crítica como método valorativo, representado en la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Se debe comprender que el conocimiento o valoración racional se forma mediante conceptos, juicios y raciocinios, y no con meras imágenes, sensaciones o pautas de conducta, sino a través de la aprehensión y construcción racional de la realidad. Al igual que a través de procesos asociativos, los relatos, documentos, objetos, experticias y otras apreciaciones pueden relacionarse y combinarse, siguiendo las pautas de reglas lógicas, generándose nuevas ideas, inferencias deductivas o cadenas inferenciales que tienen validez desde el punto de vista nociológico. Que el conjunto de ideas contenidas en los actos de comprensión, reproducción y entendimiento se estructuran o componen en un conjunto ordenado de proposiciones. Se trata de conocer para juzgar en el proceso cualquiera que sea. Ocurre un proceso de conocimiento y que éste se desarrolla en una relación dialéctica con los sujetos procesales. Es decir, el juez de juicio oral y público debe aplicar en el proceso la epistemología como tratado de conocimiento. Esto es, definir los elementos y criterios que permitan juzgar la validez del conocimiento en el proceso. No debe confundirse esto con la validez abstracta como ciencia, sino la concreta que se da en el proceso de cognición, es decir, en el proceso de discernimiento, ya que el juez debe declarar que da por probado, el juez debe declarar qué da por probado y cuál de las hipótesis en confrontación o en confrontación es válida. Un Estado democrático constitucional se funda en valores y consagra un conjunto de derechos fundamentales y las garantías para su efectivo goce, por lo que el proceso se instituye como el mecanismo democrático garante de aquello. A través del debido proceso, el Estado constitucional democrático aspira a obtener una justicia en armonía con los derechos fundamentales. De allí que nuestra Constitución establezca en el artículo 257 que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y en uso del mismo, como bien lo expresaba Goldsmith, el proceso es la única manera segura de acercarse a la verdad y a la justicia dentro de las posibilidades humanas. Atendiendo a esa enunciación doctrinal del Goldsmith, nos permite encauzar tal idea sobre otra,
en el entendido de que en un Estado constitucional democrático, el proceso debe darse en el marco de un sistema contradictorio y público, pues es la única manera consustancial con la esencia democrática. Por tanto, la verdad que se persiga está determinada por la relación dialéctica entre los sujetos procesales y la aplicación de la consecuencia jurídica ocurrirá cuando se prueba el supuesto fáctico de la norma, bien como conducta positiva del sujeto o como conducta negativa, pasiva u omisiva, por lo que resulta una arbitrariedad aplicar la consecuencia sin estar probado el elemento fáctico previsto en la norma. Fijémonos entonces que la verdad termina siendo una garantía, y en ese orden, Cafferata Nores, quien además es partidario de la teoría de la verdad, de la correspondencia, expresa que la búsqueda de la verdad exigida en el derecho penal forma parte de un sistema de garantías informando coherentemente por valores morales, restringiendo aquella tarea solo en la medida en que la obtención de la verdad lesione los derechos del acusado. Repito, interesantes palabras de Cafferati. Repito, la búsqueda de la verdad exigida en el derecho penal forma parte de un sistema de garantías informado coherentemente por valores morales, restringiendo aquella tarea solo en la medida en que la obtención de la verdad lesione los derechos del acusado. Resultaría verdaderamente contradictorio que un sistema de justicia que privilegie el valor justicia, el valor dignidad humana y el valor y garantice el debido proceso, que no exigiese la verdad como condición de validez de una sentencia condenatoria. Es decir, resultaría verdaderamente grave y contradictorio que un sistema de justicia que privilegie el valor justicia, la dignidad humana y garantice el debido proceso, que no exigiese la verdad como condición de validez de una sentencia condenatoria. En resumen, podríamos afirmar que desde la perspectiva epistemológica, la verdad como condición de validez de una sentencia condenatoria se enlaza con las garantías procesales, pues las mismas no son solo garantías de libertad, sino también de verdad, ya que configuran un marco normativo regido por el derecho de presunción de inocencia, que solo puede ser enervado mediante pruebas de cargos suficientes. De manera que la afirmación Luisa mató a Pedro será verdadera si solo será verdadera si o sea, fíjese, manejemos este ejemplo. De manera que la afirmación Luisa mató a Pedro será verdadera si y solo si Luisa mató a Pedro. Por ello, llegar a la verdad aproximada supone una labor reconstructiva a través de la actividad probatoria en el marco del debido proceso, en cumplimiento de una gama de principios como la publicidad, inmediación, oralidad, contradicción, legalidad, juez natural, igualdad material ante la ley. Como bien lo señala Parra Quijano, maestro colombiano en materia probatoria, en el proceso existe una necesidad psicológica de la verdad con dos destinatarios, el juez y la sociedad. El juez tiene necesidad de información como parte de su proceso de conocimiento sobre el caso, ya que para dictaminar debe conocer, para declarar probados los hechos debe descubrir y justificar. Resulta injustificable socialmente y sería inadmisible para la sociedad que se califique un proceso como justo construido sobre la base de falsedad. De allí que difícilmente un proceso como justo sea valorado como justo cuando la sentencia no descansa sobre la verdad. El modelo procesal penal y su contexto normativo permiten afirmar
que en el proceso penal es posible alcanzar la verdad, y más allá de que el proceso sea un instrumento para mantener la paz y la convivencia social. No es su única finalidad, sino que la búsqueda de la verdad está conexa con la justicia, con la paz, con la seguridad jurídica y la racionalidad humana. El juez está dotado de facultades constitucionales y legales que permiten la practicidad probatoria en el marco de las garantías y derechos constitucionales del debido proceso, del derecho a la defensa y del derecho a la prueba, resultando ante ello claro que la prueba se erige en un instrumento para verificar si los enunciados de hechos realizados por las partes son verdaderos o falsos. Premisa: realidad más hechos probados igual conducen a la verdad. En cuanto a la certeza y la prueba, del latín cernere, percibir o apreciar con la vista, es la consciente y firme adhesión de la mente a una proposición que se acepta como verdadera. Ella se alcanza en un proceso de conocimiento, no llega de improviso, pero cabe acotar que en su tránsito se van produciendo estados intelectuales intermedios. Sin embargo, la firme adhesión debe suponer la ausencia de todo temor a errar. La verdad objetiva es algo que está fuera del intelecto del juez, pero la verdad subjetiva es aquella que logra percibir el juez como creencia de haberla alcanzado, es decir, la firme convicción de estar en posesión de la verdad. La certeza podría tener una doble proyección: la certeza positiva y la certeza negativa. La certeza positiva, que se representa en la firme creencia de que algo existe, y la certeza negativa, firme creencia de que algo no existe. Ambas posiciones son absolutas. La certeza en sus diversas graduaciones están relacionados con los grados de probabilidad, y ello depende de los medios probatorios y de la calidad epistemológica, es decir, del testigo directo o indirecto, la fiabilidad del testigo, el grado de confirmación, la precisión en lo apreciado por el testigo, las máximas experiencias usadas, el grado de inferencia o deducción por parte del juez. La certeza en el proceso judicial se apoya en los medios probatorios disponibles, de los cuales se puede evidenciar la claridad del objeto de conocimiento y permitirá al juez hacer uso del enunciado está probado que, ya que ha reunido los elementos de los hechos y su juicio o decisión razonada se deriva de ellos con fundamento en el método de la sana crítica, a través de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.